Baishapa Pende Carullo Aite. Hola, ¿cómo están? Yerera Jerónima, mi nombre es Jerónima. Yereñoy Peteí Tabaí, Tecoja Guaraní. Nací en territorio guaraní, en un pequeño poblado. Aiko Córdoba Pe Arevivema. Vivo en Córdoba desde hace muchos años. Bueno, ahí les estuve mencionando algunas palabras de mi lengua materna, mi lengua de cuna, el guaraní, de mis primeras palabras. Y les decía, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver acá, Bae y Yapa, que es el saludo más usual para cualquier momento del día, que sería ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo de encuentro. También decía Yerera o Cherera, mi nombre. Yerera Jerónima, mi nombre es Jerónima. Chereñoy, nací, yo nací. Ete, que les dije también en un momento, es mi lengua verdadera, mi lengua materna. Aiko Ape, vivo aquí en Córdoba. Aiko Ape, vivo aquí. Bueno, son algunos de los sonidos de mi lengua para que ustedes vayan familiarizándose con ella y puedan conocerla un poquito. La cultura guaraní, les paso a contar un poco, ha tenido una gran influencia sobre todo la Amazonía sudamericana. En la búsqueda de la tierra sin mal, los guaraníes, antes de la llegada de los europeos, de los colonizadores, realizaron grandes migraciones en diversas oleadas y en distintos momentos históricos, que lo vamos a ver acá en el mapa, donde marcamos un poco las flechitas, es porque ahí está de alguna forma demostrando que estos viajes han sido a través de ríos, como acá tenemos el río La Plata, que es hasta donde llegaron hacia el sur, la influencia guaraní, y también utilizando los afluentes del río llegaron hasta el norte de Sudamérica, ¿no es cierto? Hasta el norte de Sudamérica, al norte por el océano Atlántico, por las islas Antillas, las islas de las Antillas, que están al norte de Sudamérica. Hasta allí se cree que ha llegado el pueblo guaraní, en la búsqueda de la tierra sin mal, la búsqueda del equilibrio. Cuenta un relato que 2 hermanos habían sido paridos por de la selva, Tupí y Guaraní. Tupí y Guaraní fueron robados por una yaguarete, y criados a su modo de ser. Pero ya grandes estos hermanos tienen una pelea, y en esta pelea gana Guaraní y le pide al yaguareté que se coma a Tupí y a los suyos. Y dicen que justo en ese momento llegaban los extraños, los de afuera. Y podemos observar en este pequeño relato algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro pensamiento y también con nuestra historia. Eso es la importancia de nuestros relatos, que allí está también de alguna manera contada en forma sencilla y cotidiana nuestra historia y nuestro pensamiento. Decimos entonces que 2 hermanos, Tupí y Guaraní. Bueno, Tupí y Guaraní vendría a ser 2 culturas unidas por la lengua y la costumbre. Tenemos la figura de la selva, que es la madre, justamente porque la selva o el monte, en estos tiempos son montes, es fundamental para que exista la cultura guaraní, ya que es una cultura de monte y de ríos. Del monte se saca el alimento, los frutos, la naturaleza nos provee
de la medicina, es decir, de las hierbas, la medicina natural, ¿no es cierto?, las hierbas sanadoras, y también es nuestro refugio. Es allí donde nos resguardamos de las distintas presiones que también se van realizando desde las plantaciones por ahí de alguna madera, fundamentalmente en lo que es el territorio guaraní, para las madereras, plantaciones de yerbatales, de caña de azúcar en otros sectores donde hay ingenios azucareros también. Entonces el guaraní se sigue refugiando en su madre, que es su monte o selva. De allí esta figura de la madre, la figura materna de la selva. Después los hermanos dicen que se hacen grandes y tienen una pelea. Cuando hablamos de la pelea, según los historiadores y los antropólogos, y ellos deducen que eso quiere hacer justamente referencia a que acá se cree que en el pueblo guaraní su cuna ha sido el Mato Grosso, el corazón de la Amazonía, y de allí se esparcieron hacia el norte, hacia el sur, hacia distintos puntos cardinales en la búsqueda del equilibrio o de la tierra sin mal. Como decíamos, en distintos momentos y también diferentes oleadas, no en uno solo. A través de los ríos, de las grandes caudales de río que actualmente denominamos el Orinoco, Paraná, Paraguay, Uruguay, todos esos ríos caudalosos que hizo que ellos llegaran a tener una gran influencia en todo lo que es actualmente lo que es el litoral argentino, parte de Paraguay, parte de Brasil, Bolivia, son territorios guaraní en algunas regiones, por supuesto, ¿no? De allí que hoy podemos encontrar en ese reducido territorio que resultó luego de la formación de los Estados-naciones sobre el territorio guaraní en este caso, en las provincias de Salta y Jujuy, en las provincias de Salta y Jujuy, o sea, cruzando el río tendríamos Bolivia y del otro lado Paraguay, la región del Chaco. En esta zona actualmente podemos encontrarnos con los Aba guaraní. Y de este otro lado el litoral mesopotámico, que sería provincia argentina de Misiones, fundamentalmente, donde hay comunidades organizadas y reconocidas. También podemos, cruzando el río Paraná, encontrarnos en Paraguay, cruzando el río Iguazú, nos encontramos en Brasil, territorio Bua, el territorio Bua guaraní. Bueno, a todos se nos conoció como el tronco lingüístico guaraníes. Posiblemente una generalización para estudiar nuestra cultura, o quizás sirvió también la lengua como instrumento de evangelización en algún momento. Sabemos que cuando decimos guaraníes nos referimos también a una gran diversidad cultural, amazónido, selvático o brasílido, como se le puede decir, ¿no? O monteses, Caaruguá significa monteses, gente del monte. Es la característica del guaraní. Tenemos después la figura del jaguar, aparece el jaguar en algún momento en el relato, y también es muy importante porque el jaguar es el que dice que los cría a su modo, y eso significa que les enseña a ser buenos cazadores, habilidosos, sigilosos, y con toda esa característica que tiene el yaguareté, el animal que no es cazado por ningún otro que no sea el hombre, el único que lo caza es el hombre. Y el hombre guaraní se identifica con este animal que es el yaguareté, que también de alguna forma podemos decir que tiene un sentido sagrado para la cultura guaraní. Bueno, es un poco en cuanto a la historia, ¿no?, del pueblo guaraní
y en algún momento también el relato dice que justo llegaban los de afuera, los colonizadores. Y ahí nos estaríamos refiriendo un poco a la llegada de los europeos, justamente, ¿no? O sea, cuando pareciera que se cortara el relato. Y para no olvidarme, cuando nos referíamos allá en las grandes migraciones, dice que los hermanos pelean en el relato, ¿no? Y por ahí dice que quiere justamente expresar eso, ¿no? De esta separación que han tenido a lo largo de la historia del pueblo guaraní, de algunos de ellos hacia el norte, otros hacia el sur, otros hacia el este y otros hacia el oeste. Entonces pasó que también ese proceso de guaranización, el pueblo guaraní tuvo su influencia sobre otras culturas que estaban asentados en el camino por donde ellos iban pasando, y también iban imponiendo su lengua y su cultura. Por lo tanto, fueron tomando distintas características, tanto los que fueron hacia el norte se tornaron diferentes a los que vinieron hacia el sur, como los que se fueron al este y como los que se fueron al oeste. De allí que hoy podemos decir que el pueblo guaraní, la cultura guaraní, es una diversidad cultural muy grande, como decir Argentina. Es diversa, hay distintas culturas dentro de una misma nación. Entonces, eso es un poco lo que explica este relato oral. Y bueno, hablando de relato oral, podríamos también referirnos un poquito a las características de la lengua guaraní. La lengua guaraní es una lengua, no sé si alcanzamos ahí, es una lengua, podemos anotar acá, es una lengua tradicionalmente de tradición oral, y hablando culturalmente, no solamente lingüístico, tradicionalmente de tradición y de transmisión oral. O sea que la oralidad es una de sus principales características. ¿Por qué? Porque la oralidad también permite de alguna forma que la cultura sea dinámica, se reelabore permanentemente y se resignifique con los diferentes grupos que van atravesando en el tiempo. Siempre la esencia queda, ¿no? En las repeticiones, por ejemplo, en los rituales se repiten algunos momentos que se respetan, pero alrededor de eso también hay cuestiones que van modificándose para adaptarse a la realidad del grupo humano que lo vive en ese momento. Y de ahí está la importancia, ¿no? La gran importancia que tiene la oralidad, que las cosas no se quedan estáticos en el tiempo, sino que es una cuestión que se va dinamizando, ¿no? Por eso es que nosotros no tenemos una escritura de alfabetos, sí tenemos símbolos, y los símbolos también expresan y comunican, igual que el abecedario. Es otra forma de expresar, otra forma de comunicar, y se hace a través de dibujos geométricos que todas las culturas lo tienen, ¿no es cierto? Y cada uno le van dando un significado diferente también. Y de allí que decimos que no es que no teníamos escritura, sino que no teníamos el abecedario, sí teníamos otra forma de comunicar. Hoy en día lo que hacemos es recurrir a un recurso, a una herramienta que es el alfabeto latino, para poder sobre todo ofrecerle al no hablante la posibilidad de aprender la lengua guaraní. Entonces esa es un poco la característica oral y también los recursos que se utilizan hoy para poder llegar a la escritura y la lectura en la lengua. Después tenemos la característica que también es muy común en nuestras lenguas, que es descriptiva. Es una lengua descriptiva.
qué significa esto y que lo muestra como en imágenes. Algunos autores también dicen, deja al desnudo, lo desnuda en su naturaleza. Uno se puede imaginar a qué se refiere, digamos, ¿no? Son como conceptos más que sonidos. Por ahí tenemos el caso de tú. Tú, de corta. Tú es viento, pero viene de perdón, que es tierra, y tú es tú viene de tú, que es aliento. Bueno, tendría que hacer una marca porque si no se va a entender. No es para utilizar. Acá tendríamos, tú dijimos, aliento. Aliento, entonces, aliento de vida de la tierra. Y también llegamos a la concepción de que la tierra tiene vida y respira igual que nosotros. Entonces también está el concepto más guaraní, digamos, ¿no? Más del pensamiento indígena. Después tenemos otra palabra como por ejemplo Usuru. Usuru, ¿se alcanza a ver ahí, o no? Usuru. Se alcanza a ver un poquito. Que es agua, dijimos recién, y Suru es desplazamiento o movimiento. Agua, y este es desplazamiento. Entonces, desplazamiento de agua. ¿Qué sería entonces? Si es desplazamiento de agua, sería río, ¿no es cierto? Agua en movimiento. Y así podemos encontrar muchas palabras que nos expresan el concepto o podemos ver en imágenes. Después, otra característica muy importante de esta lengua es que es una lengua aglutinante. Aglutinante. Bueno, ¿qué significa que sea aglutinante? Y aglutinante es que yo tengo una palabra base. Acá tendríamos una palabra base que es que. Que es dormir. Pero yo le puedo agregar a que es una raíz verbal, un prefijo a. En este caso, la primera persona y sería a qué. Duermo. ¿Quién? Yo. Después le iré agregando para cada persona una característica prefijadora diferente. También puedo agregar a esta palabra un sufijo además. Entonces voy a agregar el se y voy a decir a que se. A que se sería deseo dormir. Entonces acá ya tenemos prefijo, raíz más sufijo. Y caemos en la conclusión de que es una lengua aglutinante. Es una lengua prefijadora y sufijadora. Y así podría yo seguir agregando prefijo o sufijo y seguir cambiando un poco el sentido de la oración o de la palabra, digamos, central o la raíz invariable que es el verbo. Bien, un poco eso la característica aglutinante. Y tenemos otras características, también es una lengua nasal, es una lengua nasal, decía, ¿no? O sea, es como, tenemos muchos sonidos que son al estilo gangoso y que les voy a seguir compartiendo en otro encuentro, que este es como para comenzar a familiarizarnos, entonces tampoco les quiero dar demasiadas informaciones porque también tienen que hacer las otras lenguas. Me interesaría mucho sí que ustedes puedan reflexionar sobre lo que les estuve comentando hoy y puedan hacer sus inquietudes para que en la hora de la clase, que es a partir de las 21 horas a 22 y 20, podamos responderles todos
las inquietudes que ustedes tengan al tema de las lenguas o de lo que les expusimos cada uno de los referentes de este espacio curricular que es lengua y pensamiento originario. Y bueno, la idea también es irle alcanzando de a poquito algunas cositas que hagan al pensamiento y no tan específicamente a la lengua. Simplemente irles ofreciendo algunos términos, como por ejemplo yo hoy, para repasar un poquito, les ofrecí el saludo que es el principal, que es Baeshapa. Baeshapa, entonces, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un saludo de encuentro. Podemos usarlo para cualquier momento del día y para cualquier ocasión. También veíamos dos términos muy importantes que son las dos ramas que llegaron a nuestro territorio de lo que actualmente es América del Sur y específicamente el Cono Sur, que es Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil. Y Argentina, ¿no? Que son 4 países que son, tienen mucha característica de esta cultura, según la región, por supuesto, del guaraní y la lengua misma, ¿no? Ahí tenemos la palabra abá o aba y la palabra mbga. Aba y mbga significan gente, persona, haciendo referencia, ¿no es cierto?, a la condición humana. Es la autodenominación étnica. Guaraníes, dijimos que es un término que posiblemente se utilizó para generalizar. No se sabe bien el significado, se cree que ha sido un grito de guerra y de allí que nos hayan denominado los que gritan, guariní, una cosa así, ¿no? Pero no es algo seguro que esté documentado. Sabemos que desde nuestra identidad y pertenencia, desde nuestra lengua, nosotros nos autodenominamos Mbga de la región misionera o litoral mesopotámico, cruzando el lado de Paraguay y Brasil también, toda la parte, digamos, que es noreste, y que al norte, donde está Jujuy, Salta, Bolivia y Paraguay, región del Chaco, nos autodenominamos Aba guaraní, porque ya el término guaraní ya no es desconocido, ¿no es cierto?, para el pueblo guaraní, entonces también es como que ya se identifican con ella, ¿no es cierto? Hay términos que se fueron instalando y quedándose. Bueno, espero le haya sido útil este encuentro y espero todas sus inquietudes, sus consultas y sugerencias también, porque me interesaría saber si a ustedes les interesara algún tema o algo que no estemos teniendo en cuenta en nuestra propuesta. Aguillevete es un saludo muy antiguo que hace referencia a un saludo antiguo que se está recuperando en la región Mbga, es decir, en la zona del litoral mesopotámico, y significaría el estado de plenitud. Es un estado de plenitud, ¿no es cierto? Entonces se considera que es como decir muchas gracias. Es Aguillevete, levantando la mano y saludando, ya sea para despedirse o para encontrarse. Parecido, ¿no es cierto?, en Baeshapa. Pero acá es como también usado para agradecer por el espacio, por el respeto, por el cariño y todo lo que uno quiera agradecer. Y me voy despidiendo también con un saludo de despedida, justamente, ¿no? Que es Yayotopata. Es un poco largo siempre nuestros términos en el idioma por el mismo hecho de la aglutinación de los prefijos y sufijos. Entonces sería Yayotopata. Yayotopata. Yayotopata quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar.